Pesadilla. Hoy vengo a compartirles los recuerdos de todo lo que viví mientras cuidaba a una tía que estaba enferma. Quiero permanecer en el anonimato por respeto a la memoria de mi tía y su familia, los cuales en su mayoría han muerto y los pocos que quedan vivos son víctimas de enfermedades degenerativas. Incluso yo he comenzado a presentar un inquietante temblor de manos que no puedo controlar a ratos. Sé que debería acudir al médico, pero muero de miedo que se me diagnostique con la misma enfermedad que presentaba mi tía. Además, para esa enfermedad no hay una cura. Quiero que quede claro y a detalle todo lo que viví, pues me niego a creer que tal como lo refiere mi psiquiatra, todo fue una fantasía o, como dice mi familia, una pesadilla. Por azares del destino me quedé desempleado. Me apena aceptar que mis habilidades en cualquier tipo de empleo son pocas. He vivido toda mi vida en casa de mis padres y ellos siempre fueron muy poco exigentes conmigo. Así fue como mi madre me pidió que cuidara a una tía a la cual no frecuentaba mucho. Ella vivía en otro estado que, a pesar de colindar con Jalisco, la relación entre familias no era muy cercana. A pesar de que fueron escasas las veces que visité a mi tía, en ese entonces recordaba con un poco de desagrado su casa. Era de esas construcciones enormes y al ser tan viejas dan cierta sensación de terror. Mi tía estaba enferma del mal del Parkinson. Su enfermedad era muy avanzada, por lo que no era capaz de valerse por sí misma. Su mamá, que vendría siendo mi tía abuela, había cuidado de ella toda la vida, pero hacía unos meses que había fallecido y las personas que mi tía contrató para que le ayudaran no lograron durar más de una semana en el empleo. Mi tía tiene un hijo, el cual, tirado al vicio, jamás se preocupó por ella. También tenía dos hermanos, uno menor ya fallecido de cáncer y otro, el cual recuerdo que estaba loco, pero vivía en Estados Unidos en un asilo psiquiátrico, así que no había nadie quien la cuidara. Seré sincero, al principio no quería tomar este empleo. Sentía mucho miedo de no saber en caso de que a mi tía le diera una crisis, y de niño me había tocado ser testigo en más de una ocasión. Pero en cuanto mi madre me habló de cuánto pagaba mi tía por semana, no pude negarme. Era una buena opción porque me daba tiempo de seguir estudiando, pues según me informaba mi madre, no demandaría mucho tiempo. Dios, cómo se equivocaba. Tuve que viajar a Colima, donde se encuentra aún hoy en pie la casa de mi tía, aunque remodelada por los nuevos dueños. Nunca aprendí a manejar, por lo que viajé en autobús, y una vez en la central contraté un taxi. En ese entonces no existían los servicios de plataforma como Uber o Didi, así que ya se imaginarán los costos del servicio de taxi, sobre todo cuando el chofer se dio cuenta que la casa se encontraba en una zona de cierta plusvalía. Me dio un poco de coraje el abuso, pero pronto pensé en que estaba a punto de obtener un buen ingreso. Y ya saben cómo es cuando se obtiene un empleo que te da a ganar más allá de lo que esperas. Prácticamente piensas que puedes comprar el mundo. Llegué a la casa de mi tía un jueves de agosto. No recuerdo bien el año, pero sí recuerdo que fue el día más caluroso de mi vida, y la casa de mi tía, al estar ubicada en una colina, el calor llegaba de lleno. Afortunadamente, afuera de la casa estaban dos árboles frondosos que daban sombra a la mitad de la casa. Ahora que hago memoria, recuerdo que esos árboles mostraban cierto aspecto raro. Estaban rodeados por cadenas oxidadas que, quién sabe para qué se ocuparon en otra época, pero ahora la corteza hacía que las cadenas fuera parte de ellos. De niño imaginaba que los árboles sufrían por tener esas cadenas dentro. Aquella tarde calurosa apenas bajé del auto y mi tía ya me esperaba en la jardinera en su silla de ruedas y con una gran sonrisa en los labios. El enrejado que protegía el jardín frontal era de forma cuadrada y tosca, al igual que la puerta. Tardé un poco en lograr destrabar el pestillo para abrir. Mi tía lucía muy demacrada,
la enfermedad había acabado totalmente con su vida. Estaba encanecida y su rostro muy envejecido. Yo recordaba que no era mayor que mi mamá, y sin embargo se miraba más acabada. Me indicó que me quedaría en una habitación que se encuentra justo en la entrada. La casa tiene 2 puertas. Una da a la habitación independiente, que es precisamente en la que me indicó que me quedaría yo. La otra puerta daba acceso a la sala y al interior de la casa. No quise descargar inmediatamente mi maleta, solo la dejé encima de la cama, pues volví a la jardinera con mi tía. Ella me decía que pasaba un par de horas en las cuales no presentaba crisis en su temblor y aprovechaba para rezar. No quise parecer grosero, por lo que me quedé en el jardín acompañándola mientras me hacía el interrogatorio que se acostumbra cuando se visita a familiares que tienes tiempo sin ver. Después de eso, me contó que yo solo me encargaría de darle su medicamento y llevarla de un lado a otro en la casa. Que vendría una muchacha una vez al día a cocinar y hacer el aseo. Me aclaró que era muy bonita, que me agradaría verla. Yo le dije que sí. Justamente bromeábamos acerca de que me ligaría a la chica del aseo cuando ella entró en crisis. Me pidió que le agarrara las manos. Yo lo hice y al sentir ese movimiento tan brusco, pensé en que debería de ser algo demasiado terrible no poder controlar tu cuerpo. Cuando terminó su crisis, la llevé dentro de la casa. Me pidió que la recostara en un sillón en la enorme sala. No recordaba cómo era aquel lugar. La arquitectura de esa casa siempre me pareció una cosa rara. La sala y el comedor se dividían por un panel de madera que era utilizado como librero, y los muros estaban tapizados por imágenes religiosas. Algunas mostraban a mártires sufriendo, o a Cristo en agonía con la mirada perdida sangrando con su corona de espinas. Me avergüenza confesarlo, pero siempre me han causado pánico esas imágenes. No tolero mirarlas por más de 2 minutos. En fin, la cocina estaba en una habitación debajo de la cochera. Más abajo había una pequeña bodega, la cual, desde la muerte de mi tío abuelo, estaba cerrada con candados. Regresando a la sala, si te dirigías al fondo del lado derecho, estaban unas escaleras angostísimas que daban a la 2ª planta. Como les digo, la arquitectura de la casa era algo extraña. Mi tía me pidió que le encendiera la televisión y que le pusiera una película de esas antiguas a blanco y negro. No duró viéndola ni media hora cuando se quedó dormida en el sillón. Yo miraba los horarios de la toma de sus pastillas e investigaba qué fármacos le daban. Vi que un par eran sedantes. Recordé que una temporada yo estuve tomando uno de esos debido a que estuve en depresión por la ruptura de una relación amorosa muy larga. Pensaba en ello cuando de pronto un libro cayó justo a mis pies. Lo tomé en mis manos, leí el prólogo. Trataba de algo extraño. Hablaba sobre el sacrificio del dolor para alcanzar un estado cercano a la santidad. Al menos eso entendí yo. Pasé algunas páginas y comencé a ver ciertas imágenes de cadáveres incorruptos y otros momificados. Sinceramente, me parecía algo grotesco el tema, pero una parte dentro de mí llena de morbo deseaba leerlo, así que decidí conservarlo. Esa noche, mi tía me pidió que solo le diera un poco de fruta con yogur, y después de darle su medicamento, me dijo que rara vez le daban crisis cuando dormía, pero que si así era, tocaría un timbre que daba directo a mi habitación. Me agradeció y me fui a mi habitación. Afortunadamente, en la habitación estaba otra puerta que daba a la sala. Llegando al cuarto, me di a la tarea de acomodar mi ropa y mis cosas en el closet que estaba vacío. Saqué mis cuadernos de apuntes y libros, entre ellos el libro que cayó en mis pies en la sala, el cual, he de confesar, no se lo pedí a mi tía. De hecho, cuando lo tomé lo escondí. Una vez que estuve listo, quise marcarle a mi madre desde el teléfono fijo de la casa. Mi tía me había dicho que era libre de hacer uso de la línea cuanto quisiera. Tenía celular, pero este estaba descargado y lo había dejado conectado. Una vez que le informé a mi mamá sobre mi viaje,
Colgué y después vi el celular, el cual ya había prendido. Tenía un mensaje de texto de mi exnovia. No quise verlo, por lo que ignoré el celular. Después quise ponerme a estudiar un poco, pero el libro raro ganó mi atención y me quedé un largo rato sumergido en esa lectura. De pronto escuché ruidos en la cocina. Pensando en que mi tía podría estar en peligro, me dirigí hacia allá, pero no encontré nada extraño, salvo las luces de la cocina encendidas. Bajé hasta allá y no vi nada fuera de lugar. Tomé una manzana de la mesa y, para mi sorpresa, escuché una respiración justo detrás de la puerta encadenada que daba a la bodega. Sonaba extraño, como una mezcla del sonido de un toro bufando y un perro gruñendo. Sentí miedo. La puerta estaba formada por 2 piezas que abren hacia afuera, y ante mis ojos comenzaron a moverse, lo que ocasionó que las cadenas comenzaran a sonar. Imaginé 1000 cosas terribles mientras caminaba hacia atrás, pero de la nada el movimiento y el sonido paró y la luz de la cocina se apagó, lo que me hizo correr a mi habitación. Una vez en mi cuarto me sentí ridículo. Me paré y salí a echar una vuelta a mi tía. Ella estaba profundamente dormida, de hecho, roncaba fuertemente. Regresé y decidí no leer más ese libro raro, pues en ese momento creí que quizá las imágenes me habían sugestionado. Dormí tranquilamente el resto de la noche. Aún no sabía que me esperaría lo peor. Al día siguiente conocí a Liliana, y desde la primera vista supe que mi tía no exageraba nada su belleza. Su sonrisa era de esas que no se ven todos los días, y hasta me atrevo a afirmar que no encuentras 2 veces en toda tu vida. Sin embargo, era una persona muy reservada y puedo hasta decir que era fría. Ella iba a diario, llegaba en bicicleta pues no vivía muy lejos. Sus labores consistían en preparar las comidas y bañar a mi tía. Cuando supe que ella estaba encargada de eso, me sentí aliviado. En verdad, era algo que no deseaba hacer. Liliana, aunque era un poco reservada, aún así daba pie a charla. Cuando mi tía nos presentó, ella le respondió: "A ver si dura". Este comentario me sacó de onda. Intenté hacerle preguntas acerca de ello, pero rápidamente evadí el tema. Recuerdo que el primer día fui tan insistente que cuando terminó de bañar a mi tía, me dijo que era mejor que no hiciera preguntas y que no anduviera de chismoso por la casa. Yo la juzgué en mi cabeza. ¿Qué iba a saber ella más que yo que era su pariente? Y de niño fui más de un par de veces a esa casa. Sin embargo, ese comentario me dejó pensando por el resto del día. El trabajo no me parecía realmente pesado. Solo era darle su medicina a mi tía, llevarla al jardín frontal cuando se sintiera estable, acompañarle en sus crisis, darle de comer lo que dejaba hecho Liliana y limpiar la casa. Bueno, solo la planta baja, pues me indicaba mi tía que no tenía caso que subiera a la segunda planta, pero que de vez en cuando algún sábado pudiera hacerlo si lo deseaba. No sé por qué, pero me entró una terrible curiosidad, pues de niño jamás quise subir. Siempre me daban miedo los pequeños peldaños y lo empinado de la escalera. Sentí una incontrolable necesidad por explorar la planta alta de la casa. Así pues, una vez que mi tía se quedó dormida por la noche, subí por las escaleras, lo cual me fue muy incómodo, pues, como les dije, la construcción de la casa era muy rara. Los escalones eran muy angostos y muy altos entre sí, de distintos tamaños uno y otro. Aparte, casi al llegar a la segunda planta, había ollas y otros trastes. Llegué al final de la escalera haciendo un gran esfuerzo por no tirar alguna. Lo más curioso era el pequeño hueco que dejaron para ingresar a la segunda planta. Era demasiado angosto también. Entré, encendí la luz y el pasillo era un desastre. Ropa, basura, billetes, adornos y cosas antiguas regadas por todo el piso.
Sin duda alguna, le pediría permiso a mi tía de ordenar toda la planta. Era difícil caminar entre esa selva de desorden. Vi que había 4 habitaciones, las cuales las puertas eran de un marco de acero y lo demás era de cristal. Se lograba ver perfectamente hacia adentro. Las habitaciones sí parecían ordenadas. En 2 de ellas habían camas, otra estaba vacía, a excepción de un escritorio y una silla. Algunas hojas regadas en el piso, y la cuarta estaba una máquina de coser y miles de cuadros de imágenes religiosas. Fijé mi vista en esta habitación. Miraba en especial un cuadro que desentonaba con todo allí. No parecía un santo, era una fotografía de alguna persona con una sonrisa maligna. Abrí la puerta. Me sorprendió que no estuviera cerrada con llave. Fue un poco difícil abrir la puerta, ya que abría hacia afuera y un par de colchas en el piso la obstruían. La hice a un lado con los pies y logré entrar. Vi que la habitación tenía foco. Presioné el apagador, pero nada. Estaba fundido. Me acerqué al cuadro, pues con la luz del pasillo lograría ver con claridad. Lo tomé, y de repente, la máquina de coser se encendió sola, cosa que me hizo brincar y tirar el cuadro al piso. Por un segundo miré hacia el cuadro, y el tipo de la sonrisa malévola desapareció de la pintura. Comencé a sentir miedo, y sin darme cuenta, mis manos empezaron a temblar incontrolablemente. De pronto levanté la mirada y el hombre del cuadro estaba frente a mí. Era alto, pero su silueta era inconsistente, casi como un holograma. Corrí fuera de la habitación, pero la puerta se había cerrado sin que lo notara. Fue allí cuando noté que el temblor de mis manos era aún más fuerte. Se me dificultó muchísimo tomar la perilla para abrir la puerta con una sola mano, así que lo intenté con las 2 manos y logré abrirla. Miré de reojo para atrás, pero el hombre sombra no se movía, solo estaba quieto con esa maldita sonrisa. Caminé con dificultad por el pasillo y noté cierto sonido dentro de las habitaciones. Era algo parecido a un lamento. No quise mirar hacia atrás. Cuando bajé las escaleras, el timbre de mi habitación no dejaba de sonar. Corrí a ver a mi tía, quien estaba en medio de una crisis muy violenta, nada parecida a la primera que vi, pues no solo temblaban sus manos, sino que su cuerpo se movía con violencia y mantenía los ojos cerrados. Apenas me sintió y la crisis comenzó a disminuir. Ella no lo notó, pero mis manos también temblaban. No tanto como las de ella, pero sí era evidente. Cuando estuve a solas en mi habitación, me sentí irresponsable y aterrado. No comprendía nada de lo que me había ocurrido allá arriba, pero el plan de volver a subir a arreglar todo quedaba cancelado. Mis manos dejaron de temblar después de un rato, y aunque logré dormir, tuve pesadillas con el hombre del cuadro. Desperté un poco antes del amanecer. Inmediatamente revisé que mis manos no temblaran, y en efecto estaban quietas. Encendió una lámpara que se encontraba junto a un pequeño buró a un lado de la cama. Después me puse a hojear el libro raro. Tuve el presentimiento que quizás encontraría la misma imagen del hombre del cuadro, pero no estaba por ninguna parte, y es que, como les dije, la imagen de ese hombre estaba lejos de parecer sacra. Estiré el brazo con el libro en la mano para dejarlo sobre el mueble junto a la cama, cuando cayó una pequeña hoja. La recogí, estaba escrita a mano, era una especie de hechizo o ritual. No entendía muy bien la finalidad porque hablaba en un sentido extraño, como prosa poética, pero a la vez mezclaba palabras que no lograba adivinar en qué idioma estaba. Al día siguiente, moría de ganas de hacerle algunas preguntas a mi tía, pero no encontraba la manera de hacerlo sin parecer grosero o metiche. Así que decidí olvidarme de ese asunto. Pasaron unos cuantos días cuando la salud de mi tía empeoró. Sus crisis eran más constantes cada vez. Llamé a mi mamá para ver si ella consideraba prudente llevarla a un hospital,
porque mi tía se negaba. Me decía que así habría días en que su mal no la dejaría en paz. Mi mamá opinó lo mismo que mi tía, pero me dijo que en el hospital solo empeoraría su situación, así que decidí no llevarla. Aquellos días en que mi tía tuvo sus crisis, tuve que pasar las noches en un sofá reclinable que se encontraba frente a su cama, y a pesar de que intentaba tener todo aquello que pudiera pedirme, como agua o cualquier otra cosa de la cocina, en más de una ocasión me vi en la necesidad de ir a la cocina, donde nada estaba tranquilo. Siempre en la puerta de la bodega se escuchaba el mismo sonido de un toro o perro bufando. Cada que iba, el movimiento de las cadenas se hacía más violento, y cada vez que salía de la cocina y llegaba a ver a mi tía, sufría de una crisis tan violenta como el movimiento de las cadenas de la bodega en la cocina. En verdad, aquella situación me dejaba muy intranquilo. Aparte, tal como me pasó cuando subí a la segunda planta, mis manos bailaban de vez en cuando sin que las pudiera controlar. Aunque eran pequeños episodios, era muy incómodo, sobre todo cuando necesitaba servir agua o darle su medicina. El temblor me obligaba a usar mis dos manos para tareas simples. Un día, sin razón aparente, las crisis de mi tía se detuvieron. Aún temblaba, pero no fue presa de ninguna crisis, y con ello desaparecieron también los sonidos extraños en la bodega de la cocina. No volví a subir las escaleras ni a leer el libro que aún mantenía escondido, igual que la hoja que cayó de sus páginas. Poco a poco, también Liliana fue tomando más confianza conmigo, a tal punto de que en más de una ocasión se quedó hasta tarde en la casa. Mas nunca se quedaba hasta después de las 10 de la noche, aun cuando mi tía le invitaba a dormir allí mismo. Ella siempre se negaba. Un día que mi tía se quedó dormida en su silla de ruedas en el patio, decidí mostrarle la hoja que encontré a Liliana. Ella ni siquiera quiso mirarla. Con su mano detuvo la hoja en mi mano y notó mi temblor. Me apenaba tanto que viera mi pulso. Tomó mi mano con la suya y me preguntó sobre cuánto tiempo hacía que había comenzado a temblar. Le dije que antes de llegar jamás noté algo así. Deseé contarle todo lo que presencié en la segunda planta y cómo sonaba algo extraño en la bodega de la cocina, pero sentía miedo de que no me creyera o se burlara de mí. Les juro que no es fácil para mí contarles esto, pero para mi sorpresa, ella comenzó a contarme que la mamá de mi tía abuela tenía la fama de bruja, que supuestamente mi tío abuelo la abandonó por eso mismo. Yo, la verdad, conocí poco a mi tío abuelo, pues murió poco tiempo después de casarse por segunda vez. Era un hombre de dinero que le gustaba hacer fiestas a lo grande. Cuando mi tía despertó, Liliana terminó por decirme en silencio que no investigara más, que el secreto de mi tía abuela era más grande de lo que yo pensaba. Liliana se despidió de mi tía, tomó su bicicleta y se fue. La última noche que pasé allí es el evento que cuestiona mi terapeuta. Es el que dice que fue una pesadilla, pero yo sé que no fue así. Era una noche lluviosa. Mi tía comenzó de nuevo con su crisis, por lo que pensé en quedarme en su sofá cuidándola toda la noche. Pero ella decidió quedarse sola. Me dijo que se controlaría y que todo estaría bien. Así que la dejé, pero antes le dije que tocara el timbre si se sentía mal sin dudarlo. Esa noche cayó una gran tormenta, lo recuerdo bien. Yo suelo dormir muy bien cuando me acuesto con lluvia, por lo que no batallé en quedarme dormido rápidamente. Pero como a las 3 de la mañana sonó el timbre de mi habitación con mucha insistencia. Me paré asustado y sin ponerme las pantuflas o zapatos salí de la habitación. Todas las luces de la sala estaban encendidas. No dirigí mi vista hacia los cuadros religiosos de la pared. Entré a la habitación de mi tía, pero ella no estaba en su cama. Miré a los lados y debajo de esta, pero no había ningún rastro de ella. Inmediatamente busqué la silla de ruedas, pero no estaba en la habitación. Escuché ruidos afuera en la sala, por lo que me dirigí de inmediato para allá.
Era imposible que ella hubiera salido por cuenta propia. No tenía la fuerza para salir por sí sola de la cama y subirse a su silla. Cuando estuve en la sala, no pude evitar ver los cuadros religiosos. Vi cosas horribles allí que no podría ni nombrar por este medio. Solo diré que las imágenes cambiaron. Mis manos empezaron a temblar descontroladamente. De pronto, escuché mucho ruido en la segunda planta. Caminé rumbo a las escaleras y en la cocina sonó como si los trastes se cayeran de la alacena. Regresé sobre mis pasos hasta la cocina. La puerta de la bodega estaba abierta y las cadenas en el piso. Lo que vi dentro de la bodega no tiene explicación alguna. Allí estaba mi tía de pie con sus ojos en blanco, su boca llena de saliva y gemía. No comprendía la situación, incluso sentí que me desmayaría. Pero fijé la vista y detrás de mi tía lo vi. Era el hombre del cuadro que encontré en la segunda planta, pero este no estaba inmóvil como cuando lo vi en una de las habitaciones de la casa. Tenía una cara horrible de satisfacción. No soporté la imagen y me desmayé. Desperté tirado en la cocina ardiendo en fiebre. La puerta de la bodega seguía abierta. Caminé hacia adentro, pero estaba completamente vacía. Solo estantes vacíos llenos de suciedad. Salí de la cocina y me dirigí con dificultad a la habitación de mi tía. Mientras caminaba, intentaba recordar lo que pasó durante la noche. Llegué a la habitación y ahí estaba mi tía sentada en su cama. Me vio y me preguntó si estaba enfermo. Yo le dije que sí. Quise contarle lo que ocurrió en la noche, pero me interrumpió diciéndome que si lo deseaba, podía irme a mi casa este fin de semana, pues este fin vendría otra prima de mi mamá a visitarla y podría aprovechar para tomarme un descanso. Le tomé la palabra. Duré enfermo alrededor de 15 días. Estuve en cama, aunque la fiebre solo duró un par de días, padecí de una debilidad terrible. No lograba levantarme de mi cama. Fueron noches de tener una sola pesadilla recurrente. Según los médicos, era simple estrés, pues no existía una causa viral o bacteriológica por la cual estuviera tan enfermo. Afortunadamente, mi mamá estuvo al pendiente de mí. De igual manera, a pesar de que no logré despedirme de Liliana, al parecer mi tía le facilitó mi número y me mensajeaba todos los días. No quise preguntarle nada de lo que me había ocurrido. Si mal no recuerdo, ese día fue justamente cuando murió mi tía, pues fue Liliana la primera en informarme. Para esto, ya había logrado levantarme de mi cama. Después de lamentarnos por largo rato, volvimos al tema. Yo le conté todo lo que pasó cuando estuve en esa casa y que sentía que algo allí dentro me enfermó. Ella me dijo que era muy probable, pues estaba segura de que mi tía abuela practicaba brujería y que por medio de sus embrujos atrajo algo maligno, algo tan terrible que no se atrevía a mencionar, pero que estaba segura que ofreció la vida de sus propios hijos como alimento. ¿A cambio de qué? No lo sabía. Pero la mamá de Liliana, quien había trabajado prácticamente toda su vida haciendo el aseo para mi tía, lo vio todo y salió corriendo. De hecho, me dijo que la habitación en la que yo me quedaba era la que usaba su mamá. Me contó que varias veces atrapó a la señora haciendo cosas raras y que la bodega que yo vi encadenada antes sí era usada. Sobre todo cuando estaba ahí mi tío abuelo, le gustaba tener la bodega llena. Una vez se fue de la casa, mi tía comenzó a practicar sus brujerías allí dentro. Justo al poco tiempo de que mi tía comenzó con esas cosas, todos sus hijos empezaron a enfermar, en especial mi tía que acababa de morir. Mi mamá me informó que deseaba que los dos fuéramos al funeral de mi tía y después pasaríamos al informe de la herencia. Pues, según me dijo, en una de sus llamadas con mi tía, ella le dijo que había dejado algo para mí, pero que no le diría ni a ella ni a mí. La verdad, no sentía ningún deseo de regresar a aquel lugar,
pero al ir acompañado de mi mamá, sentía cierta seguridad, así que accedí. No acudió mucha gente al velorio. La familia de mi mamá no suele ser muy unida. Yo conocía muy pocos parientes por parte de ella. Así pues, en el velorio solo estaba mi mamá, su hermano, unos cuantos vecinos, de entre ellos Liliana y su familia, a quien me dio muchísimo gusto ver. Cuando fui a presentar mis respetos al cadáver de mi tía, sentí mucha tristeza, pese a que la situación que viví con ella no fue la mejor. Aún así, percibí que era muy buena persona. No pude evitar derramar un par de lágrimas. Liliana se acercó a mí y tomó mi mano. Quise quitarme por pena a que sintiera mi temblor, pero se acercó a mí y me dijo que todo estaría bien. Cuando llegó la noche, Liliana, mi mamá y yo nos metimos a la sala donde estaban los cuadros religiosos que me aterraban tanto. Afortunadamente, alguien ya se había tomado la molestia de retirarlos, al igual que la televisión y todos los libros, y yo, al ver vacía la sala, me arrepentí de no haberme puesto a revisar entre todos los libros si existía alguno como el que cayó a mis pies el primer día. No importaba. Esos libros tal vez terminaron en la basura. Escuchamos a mi mamá contarnos cómo habían vivido en la casa cuando eran niñas. También nos contó cómo el único hombre que mi tía tuvo en su vida la engañó. Se casó con ella aquí, pero un día, sin esperarlo, mi tía recibió una llamada de una mujer quien le informó que era esposa legítima de aquel hombre, que ella vivía en Estados Unidos. Mi tía estuvo hecha pedazos por un largo tiempo. Dice mi mamá que esa temporada ella lo dejó y volvió a esta casa. Yo le pregunté si desde entonces había enfermado, pero me dijo que no, que de hecho ya estaba enferma, pero con eso empeoró su enfermedad, aunque no le daban crisis. También nos contaba mi mamá que a pesar de que mi tía siempre dio todo por su hijo, este simplemente se alejó de ella. Incluso ahora que estaba su cuerpo tendido, era hora que no mostraba interés por venir a darle el último adiós. Según mi mamá, él recibió mucho dinero de una herencia de mi tía abuela, y fue cuando se salió de la casa y se la vivió en el vicio. Mi mamá nos mantenía súper atentos con su plática. Ella es muy elocuente, pero justo cuando hubo un momento de silencio, escuchamos sonidos a nuestras espaldas. Era algo como un silbido. Nos giramos los tres al mismo tiempo y detrás vimos una silueta. Yo, la verdad, no le encontraba forma, pero después dijo mi mamá que se parecía a mi tía abuela. De hecho, Liliana casi sale corriendo. Sabía, o mejor dicho, creía saber lo que ocurría en aquella casa. Intenté tranquilizarles, pero de nuevo escuchamos un silbido que provenía de la cocina. Allí sí me asusté. No deseaba regresar a ese maldito lugar. Había pasado varios días intentando negar lo que vi allí. No intenté comprenderlo, más bien negarlo, bloquearlo, pero hasta el momento no lo lograba. Por lo que pensé en que quizá si lo afrontaba y descubría el lugar vacío, mi mente lograría recuperarse. No le pedí ni a Liliana ni a mi madre que me acompañaran, pues se veían bastante aterradas. Mi madre se aferraba a que había visto a mi tía abuela. Cuando me vio ponerme en pie, intentó detenerme, pero yo ya estaba de camino. La cocina seguía abierta, lo mismo que la bodega. Entré y tal cual lo imaginé, estaba vacía. Justo estaba por regresarme, cuando al arrastrar mi paso, me tropecé con una placa de acero. Me acerqué a ella, tenía una jaladera. Supuse que era el aljibe de la casa, procedí a abrirla. Apenas abrí un poco la puertilla, cuando un hedor nauseabundo salió y me hizo vomitar. Cuando me puse en pie, ya estaba mi mamá en la puerta de la cocina con dos señoras. Les dije lo que había encontrado. Ese lugar parecía una fosa clandestina de cadáveres de animales, y había algo más tétrico.
un par de fetos humanos. Al parecer, Liliana y su mamá acertaron todo en cuanto a mi tía, quien seguramente utilizó todos esos pobres animales para llevar a cabo sus brujerías. La escena fue muy desconcertante para todos. Por mi parte, he comenzado a acostumbrarme a mi temblor de manos, aunque me cuesta mucho trabajo tener que darle explicaciones a la gente sobre el porqué, pues realmente los médicos nunca me han dado un diagnóstico que pueda aceptar, y dudo mucho que alguien me crea si yo les digo que puede ser causado por una maldición. Un día que me sentía más tranquilo, recibí una llamada de Liliana, quien me comentó que había empezado a experimentar sucesos extraños en su casa y que de alguna forma el pulso de sus manos comenzó a alterarse de la misma manera que el mío. Estuve a punto de colgarle cuando comenzó a darme detalles de los acontecimientos paranormales en su casa, pero por alguna extraña razón mis dedos no respondían y me quedé escuchando. Me contaba que todo comenzó cuando su mamá se encontró un extraño cuadro en la jardinera de su casa. Cuando comenzó a darme la descripción del hombre que aparecía, la interrumpí para decirle que lo quemara inmediatamente, pero ella continuó diciéndome que sabía cómo era el hombre del cuadro que yo había visto, pero que no era el mismo. Solo se parecía en la sonrisa malévola. En ese momento yo le pedí que por favor parara, pues mis manos comenzaron a temblar con más fuerza, pero ella me dijo que era muy importante que yo lo viera. Le dije que me lo mandara por mensaje, pero que tenía que colgar en ese momento, que me disculpara. Después de que le colgué a Liliana, tardé un rato en controlar mis manos. Me obligué a seguir haciendo mis cosas con normalidad. Ignoré el celular todo el día, pero cuando tuve el valor de revisarlo, abrí el mensaje de WhatsApp de Liliana. Este mostraba una fotografía tomada al cuadro que decía haber encontrado. Miré el rostro de la persona que estaba dibujada. Era idéntico a mí. No soporté verlo más de 2 minutos cuando el temblor de mis manos hizo que mi teléfono cayera al suelo. Necesitaba sentarme, intentar entender los hechos. Solo era un cuadro, y el que se pareciera a mí solo era una coincidencia. 5 minutos después, Liliana volvió a marcarme. Yo no dejaba de temblar, por lo que puse el teléfono en altavoz. Le dije que me explicara esa imagen. La acusé de haberla trucado con algún programa de diseño, pero ella me negó que eso fuera posible. No supe qué contestarle y mejor terminé la llamada. Después de la llamada con Liliana, todo comenzó de nuevo pero aumentado. No lograba ni verme al espejo porque mi reflejo parecía moverse a voluntad. Lo mismo las noches llenas de pesadillas, pero sobre todo, no soportaba estar solo, pues sentía que algo me acechaba en el vacío. Como último recurso, he contactado a una médium. Y aún así, las indicaciones de la médium no han llegado a funcionar. Siento cierta tranquilidad de poder transcribir todo cuanto he vivido, contar en qué manera me afecta esta maldición, de lo cual, me temo, es ocasionada por algo más fuerte que una bruja. Tengo mucho miedo de lo que vi, pues creo que puede estar relacionado con el diablo. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.